Rudy, por favor. The 14th commandment. Reading item. Estamos en el precepto número 14. The 14th commandment is to keep the Sabbath day, which is the day of rest from the entire deed of El mandamiento número 14, el 14º precepto, 247. El 14º precepto es guardar el día del Shabbat, que es el día de descanso de todo el acto de la creación. Aquí están incluidos dos mitzvot, preceptos: guardar el día del Shabbat y santificar ese día con su santidad, es decir, extender los mojin de Jochma, llamados santos, para guardar el día del Shabbat, como se menciona, que es el día de descanso del mundo, y todas las obras se completaron en él antes de que principiara el día. En el día del Shabbat, Seirampin asciende a Arihampin, Nukba a Abaveima, Bia asciende a Yeshut y Son de Atzilut, y Naran del hombre ascienden con ellos a Atzilut, en donde reciben luz de Hayá. Por lo tanto, hay dos mitzvot: guardar el día del Shabbat para que la persona no falle al realizar el trabajo y llevar de dominio en dominio, una vez que los mundos se han completamente apartado de las klipot. Debemos tener cuidado de no hacer que las klipot se fortalezcan lo suficiente para regresar a mezclarse con ese día. Quien hace tal trabajo provoca la mezcla de las klipot en la kedusha, la santidad. Santificar ese día con su santidad como corresponde, a través del deleite del Shabbat, extendemos la luz de Atzilut a nuestros Naran. La luz de Atzilut es la luz de Jochma, llamada santidad, y nosotros somos santificados por ella. Guardar el Shabbat se refiere a todas las tareas y trabajos que están implicados en los afanes y las luchas con el Sitra Achra, que nos separa de la adhesión al Creador. La regla es que en donde existe afán, Sitra Achra se encuentra allí, ya que a través de las luchas y los afanes, nosotros clasificamos las sagradas chispas absorbidas dentro del Sitra Achra, y cada clasificación es considerada como un trabajo independiente. Primero, estas clasificaciones las hizo aquel que emana mismo, que son todas las obras del Creador presentadas en los 6 días de la creación. Cuando se terminaron todas las clasificaciones, se considera que fueron perfeccionadas y llegaron a su fin. En ese momento el Shabbat empezó, lo cual es el día de descanso, pues el trabajo ha sido completado y no había nada más que arreglar. Es debido a esto que el día del Shabbat es el día de descanso para todos los mundos. Pues cada Shabbat, esa integridad que prevalecía en el primer Shabbat, el día de descanso, cuando todas las klipot quedaron separadas y guardadas en el gran abismo, regresa y llega, y los mundos ascienden hasta Tzilut, la unificación completa. Debemos extender esa kedusha y se extiende hasta nosotros a través de las dos mitzvot que son recordar y guardar. שוב,
שוב, 247. המצווה ה-14, Nuevo. סעיף 247. De nuevo, el punto 247. לשמור The את 14th יום השבת, commandment is to keep the Sabbath day. שהוא El 14º precepto Is the day of rest from the entire deed of creation. Un segundito, Two amigos. commandments are שמירת included יום here. השבת, To keep the Sabbath day, 247. to tithe, El 14º precepto es guardar el día del Shabbat, que es el día de descanso de todo el acto de la creación. Aquí están incluidos dos mitzvot, preceptos. Guardar el día del Shabbat y santificar ese día con su santidad, es decir, extender los mohin de Jochma, llamados santos, para guardar el día del Shabbat, como se menciona que es el día de descanso del mundo, y todas las obras se completaron en él antes de que principiara el día. En el día del Shabbat, Seirampin asciende a Arihampin, Nukba a Abba Beima, Biam asciende a Yeshut, y son de Atzilut, y Naran del hombre ascienden con ellos a Atzilut, en donde reciben luz de Hayá. Por lo tanto, hay dos mitzvot. Guardar el día del Shabbat para que la persona no falle al realizar el trabajo y llevar de dominio en dominio. Una vez que los mundos sean completamente apartados de las klipot, debemos tener cuidado de no hacer que las klipot se fortalezcan lo suficiente para regresar a mezclarse con ese día. Quien hace tal trabajo provoca la mezcla de las klipot en la Kedusha, la santidad. Santificar ese día con su santidad como corresponde. A través del deleite del Shabbat, extendemos la luz de Atzilut a nuestros Naran. La luz de Atzilut es la luz de Jochma llamada santidad, y nosotros somos santificados por ella. Guardar el Shabbat se refiere a todas las tareas y trabajos que están implicados en los afanes y las luchas con el Sitra Achra, que nos separa de la adhesión al Creador. La regla es que en donde existe afán, el Sitra Achra se encuentra allí, ya que a través de las luchas y los afanes, nosotros clasificamos las sagradas chispas absorbidas dentro del Sitra Achra, y cada clasificación es considerada como un trabajo independiente. Primero, estas clasificaciones las hizo aquel que emana mismo, que son todas las obras del Creador presentadas en los 6 días de la creación. Cuando se terminaron todas las clasificaciones, se considera que fueron perfeccionadas y llegaron a su fin. En ese momento, el Shabbat empezó, lo cual es el día de descanso, pues el trabajo ha sido completado y no había nada más que arreglar. When all the sorts were done, it is considered Es debido a esto que el día del Shabbat es el día de descanso para todos los mundos, pues cada Shabbat, esa integridad que prevalecía en el primer Shabbat, el día de descanso, cuando todas las klipot quedaron separadas y guardadas en el gran abismo, regresa y llega, y los mundos ascienden hasta Atzilut, la unificación completa. Debemos extender esa Kedushá y se extiende hasta nosotros a través de las dos mitzvot, que son recordar y guardar. וזה נמשך לנו על ידי בית המצוות, זכירה ושמירה.
Kiev. Kiev. Да, дорогой Раф, тут интересно написано, что с одной стороны надо хранить субботу и не делать никакой работы. Sí, querido Raf, dice aquí algo interesante, que por un lado nosotros tenemos que guardar el Shabbat y no hacer ningún trabajo, y el segundo precepto consiste en conectar ese día a la santidad. Entonces, por un lado no hacemos nada y por el otro lado nosotros sí tenemos que hacer algo, conectar ese día a la santidad. Entonces, ¿cómo podemos cumplir con este precepto del Shabbat de manera correcta? Y antes que todo, nosotros no estamos hablando acerca del día de nuestro mundo. Nosotros no estamos hablando, estamos justamente hablando de acciones que nosotros hacemos, aquellas acciones que no hacemos con nuestro cuerpo, pero en estas intenciones con las cuales nosotros operamos esta realidad, la segunda cuestión que tenemos que analizar es, ¿estamos haciendo las cosas, estamos actuando o no para el Shabbat? Nosotros estamos descubriendo el deseo para recibir, con la intención para recibir, y nosotros lo estamos trayendo a tales acciones que resulte que cambie su función para poder otorgar, que afronte esas correcciones. Esto es el tema número 1. El tema número 2 sería que nosotros mismos no podemos hacer ninguna acción, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza para poder ser capaces de hacer nada en la naturaleza. La naturaleza es el creador. Si nosotros queremos hacer algo por la naturaleza, entonces nosotros necesitamos cambiar, transicionar partes del deseo de recibir para otorgar, con la función de no otorgar. Lo más importante entonces es en la conexión, se da en la conexión entre nosotros, entre los seres humanos, y ahí es donde está todo nuestro trabajo. Por eso es de que todos los trabajos del Shabbat, todos los trabajos durante el Shabbat, nosotros entendemos esto como en nuestro trabajo diario. Nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que pedirle al Creador que nos ayude y de esta forma nosotros nos corregimos. Por lo tanto, es el resto de la Torah que habla acerca de la conexión, las correcciones, la cercanía entre personas y sus deseos, en la medida en la que estaban conectados, corregidos. Al final, entonces, nosotros solo queremos llegar al sistema de Adam Arishon, ser como un hombre con un solo corazón. Eso es lo que nosotros queremos. Y en esencia, este es nuestro trabajo. Y durante el Shabbat, Shabbat en Nafash, es decir, Shabbat en descanso, es decir, que nosotros detenemos todas las correcciones y nosotros no hacemos ninguna acción que esté relacionada con las correcciones. Lo siento, muchas gracias. Y nosotros no estamos haciendo nada, sino que nosotros no hacemos ninguna acción de corrección. Y en esto nosotros estamos corrigiendo el Shabbat, es decir, corregir el Shabbat. El trabajo del Shabbat, las correcciones del Shabbat son precisamente que nosotros no estamos haciendo ninguna acción, ningún trabajo de corrección. Y de tal forma nosotros estamos corrigiendo el deseo de recibir. Esto es, ya sabemos que no es una cuestión simple, nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo. ¿Qué significa hacer el trabajo durante el Shabbat? ¿Y qué significa descansar en el Shabbat?
Y de tal forma nosotros vamos a corregir todo. Sí, Vlad, ¿qué más? Это значит, что мы не делаем исправления в шаббат. Sí, Rav, ¿qué significa que nosotros no estamos realizando correcciones en Shabbat? Que no las realicemos. Nosotros hacemos las correcciones a través de que no estemos haciendo las correcciones. Es decir, aquellas correcciones que tenemos que hacer durante la semana, Но я понимаю. este es un tipo distinto de correcciones. Por eso es que durante el Shabbat nosotros no hacemos nada, nosotros no cocinamos, no limpiamos, nosotros no organizamos nada, nosotros no construimos y muchas otras más cosas. Hay 39 artes o tipos de trabajo que no se nos permite hacer durante el Shabbat, debido a que a través de esto nosotros no estamos corrigiendo el Shabbat. Nosotros no estamos haciendo las correcciones que solo durante el Shabbat se pueden corregir. Для нас мы всегда говорим, что исправление — это объединение с товарищем. Yo entiendo que en mi nivel este problema tal vez no exista, pero nosotros nos estamos conectando con los amigos. Claro que sí. Entonces, en nuestro nivel, ¿qué conclusión podemos tomar de esto? De algo que no hagamos nosotros en Shabbat. Haz todo lo que puedas para conectarte con tus amigos, los unos con los otros. Estas cosas son tanto permitidas como bendecidas en el Shabbat. Здравствуйте, Раф. А какой уровень Cruz связи 7. между нами мы можем назвать суббота? Еще раз. Какой уровень What is that level of connection between us that ¿Cuál es ese nivel de conexión entre nosotros que podemos llamar Shabbat? level of connection between us to which we ¿Cuál es el nivel de conexión entre nosotros que nosotros podemos llamar Shabbat? not performing any actions Que nosotros no realicemos ninguna acción, ninguna acciones de corrección, ningún trabajo de corrección, sino solamente trabajar, si es que uno puede llamarlo trabajar, solamente hacerlo en la conexión entre nosotros. for now to explain. Es difícil por ahora explicar esto. We don't know what it is. Nosotros no sabemos qué es el A spiritual trabajo virtual y trabajo espiritual y qué es una transgresión espiritual. Entonces estudiaremos esto. Y otra pregunta, Rav. Aquí dice en el artículo 242 que nosotros tenemos que conectarnos a su completitud como si ya estuviéramos ahí. ¿Qué significa estar conectados? ¿Qué significa estar conectados con el día de la Kedusha? El Shabbat tiene que ser enteramente en otorgamiento, en Kedusha. Bueno, nosotros no entendemos del todo qué es con el fin de recibir, con el fin de otorgar. Nosotros simplemente queremos elevarnos y estar siempre conectados al otorgamiento, a la conexión en otorgamiento. day of connection, day of love, day of bestowal. Este es el día del amor, el día del otorgamiento. Some desires and intentions of Y reception si appear. aparecen en la persona algunos deseos e intenciones de recepción, de manera inmediata queremos escaparnos de ellos, no nos conectamos con esos deseos. ¿Está bien? Mach 6. Bueno, Max 6. Учитель, вот это усилие удерживать, Gracias, querido maestro. можно сказать, что это вот как не замечать Este недостатки, esfuerzo принимать все как совершенно para- от Творца. para restringirnos a nosotros mismos, es decir, restringirnos de trabajar durante el Shabbat. Podemos decir que no es significa esto de no poner atención. Sí, porque nosotros de hecho no corregimos nada, sino que es posible empezar por eso. Latin 6. Latin 6.
Hola, Rab. Hola. Guardar el Shabbat es una forma de buscar equivalencia de forma con el Creador. Y si fuese así, ¿cómo aplicamos esa cualidad de Shabbat para lograr la equivalencia de forma con el amigo y así con la decena? Gracias. אם אנחנו מקבלים על עצמנו יחסים בינינו Si nosotros asumimos nosotros mismos tener relaciones entre nosotros que sean solo de amor, de conexión, de otorgar, de dar, y nosotros no queremos involucrarnos en nada además de eso, entonces esto se considera que estamos manteniendo el Shabbat, guardando el día de Shabbat. Eso es todo. Holanda 1. Sí, gracias, Rab. En el nosotros estamos enfocados en la conexión. Eso lo entiendo bien, pero ¿qué significa que a través de esfuerzos nosotros avivamos las chispas? Es decir, que a través de ordenar hay un cierto tipo de trabajo acá. Estas chispas sagradas las organizamos. ¿Qué es este tipo de trabajo que nosotros tenemos que guardar para que esto se va a la Sitra Achra? Es decir, que se lo toma a la inclinación al mal. ¿Cómo podemos ordenar estas chispas sagradas para que no caigan a la Sitra Achra? ¿Este ya considera un trabajo? Entonces, ciertamente, ¿qué es ese trabajo, Rav? Work in the rest. Trabajar durante el descanso. Miren, yo no sé cómo entrar en este océano de discusiones o conversaciones y estas precisiones que nosotros tenemos con el fin de escudriñar este tipo de trabajos, de qué está permitido y qué está prohibido, lo que nosotros llamamos guardar el Shabbat como debería ser. Nosotros simplemente tenemos que saber el principio, que así como nosotros tenemos acciones de corrección cada día durante los días de la semana, entonces también tenemos un día distinto en el que está prohibido para nosotros realizar cualquier corrección, sino que las correcciones se dan específicamente en que nosotros no hacemos nada. Si tú te sientas y no haces nada, esto es considerado que tú estás santificando el Shabbat. Así es como es. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta de que no tiene nada que ver con nuestro tiempo cuando nosotros miramos el reloj, las 24 horas en las que nosotros no hacemos nada. Y también qué es lo que significa hacer. Quizás lo que nosotros comprendemos como hacer con nuestras manos, nuestras piernas, nuestra boca, nuestro cerebro, nuestra cabeza, todo tipo de acciones, eso no es considerado trabajo. Y lo que nosotros quizás creamos que no es trabajo, sino que es descanso, eso de hecho será trabajo. Entonces lo que es importante es cuáles son los principios en la naturaleza, cuáles son los principios en la naturaleza espiritual, de modo de que si nosotros los activamos a estos principios de una forma especial, esto se considera que estamos trabajando con ellos y esto está prohibido. Y si nosotros no lo hacemos, entonces no los estamos activando y esto está permitido. Esto es un gran problema con este estudio. Nosotros no lo necesitamos ahora para nada, en lo más mínimo, pero nosotros sencillamente aprendemos que así como nosotros tenemos preceptos, cosas necesarias, que realizar todo tipo de acciones, como acciones de conexión, etc., entonces nosotros también tenemos un precepto o mandamiento
que es mantener ese estado que es llamado el día de Shabbat. Eso es todo. Bulgaria 1. Доброе утро, Раф. Написано, мы должны притянуть это святости посредством двух заповедей «помни и храни». Как можно мы Tenemos que ser работу в десятке? שמור וזכור. כתוב על ¿Cómo podemos utilizar esto en la decena, este trabajo de mantenerlo y guardarlo? Guardar y recordar se refiere a cómo nosotros deberíamos relacionarnos con el trabajo del Shabbat. Eso también es algo que tendríamos que aprender, qué pertenece a guardar y qué pertenece a recordar. Nosotros aprenderemos estas cosas. Poco a poco empezaremos a entrar en esto, no hay ningún problema con esto. Mujeres del Latín 24. No hay preguntas, sí. Ellas han desaparecido. Bueno, si es así, mujeres de Petak Tikva 7. Turquía 7. Selam Raf. Salam. Şabat'ın Hola, düşüşlerle, Rav. yükselişlerle bir alakası var mı? El Shabbat tiene algo que ver con los ascensos y descensos. Si es así, entonces, ¿cómo? ¿Cómo se relaciona? Bueno, muy buena pregunta. There are ups and downs in Shabbat. Hay subidas y bajadas en Shabbat, pero no son originadas por el trabajo del ser humano, sino por una fuerza externa. Pero sí, hay de hecho subidas y bajadas. Petak Tikva 17. Y cuando nosotros ya ordenamos y ya llegamos a esa perfección, entonces el Shabbat se santifica. Entonces, ¿qué significa que ya se perfeccionaron y alcanzaron su final? Shabbat es llamado la corrección final, que nosotros alcanzamos un estado en el que clarificamos todo lo que tenemos, todo. Y entonces alcanzamos un estado de la corrección final y eso es llamado Shabbat. Es decir, que nosotros ya no necesitamos corregir nada. Hemos regresado al sistema de Adam Rishon y eso es todo. Entonces, el final de las correcciones, el final de la acción, el final de nuestro trabajo, eso es llamado Shabbat. ¿Podemos hacer otra pregunta? Sí. Acá está dicho que todas las fuentes se hacen del emanador en sí mismo. Pero después de la perfección, ¿qué es lo que cambia? El creador, la fuerza superior, la naturaleza en sí misma, creó el sistema de tal manera que todo está organizado a través de 6 días de correcciones y el Shabbat, que es el séptimo, para poner todo dentro de un ciclo. Y entonces nosotros trabajamos de acuerdo con esto hasta la corrección final. En la corrección final, todos los 6 días de trabajo se conectan con el Shabbat y todo se vuelve un único Shabbat, un estado en el que nada debe ya ser corregido, sino que todo es enteramente el día del Shabbat, el día del descanso para todos, para toda la naturaleza. Turquía 3. Buenos días, Rav. ¿Podríamos decir que cada nivel tiene la luz del Shabbat en sí mismo?
בכל מדרגה, בכל 6 מדרגות, יש אחריהם En cada grado, cada 6 grados, hay entonces un séptimo grado llamado Shabbat. Es como la semana completa. Hay 6 días de trabajo y el séptimo día es el día de descanso. Esto está enraizado en la naturaleza. A pesar de que nosotros estas cosas no las vemos en la naturaleza, porque nosotros no vemos cómo el nivel inerte, vegetal y animal están conectados al trabajo del ser humano, pero es así. Nosotros en última instancia descubriremos que toda la naturaleza, toda ella, opera de acuerdo a este ciclo. 6 y después el séptimo día. Mi pregunta es cómo separar dentro del grado ese estado de Shabbat. Podríamos decir que Shabbat es cuando tenemos la abundancia superior en el nivel, como el final de cada grado. ¿No lo puedes escuchar? Pregunta Rava, quien traduce la pregunta. ¿Hay algún problema allí? Parece, quizás el micrófono. Repite, por favor. ¿Me escucha? Escuchamos bien. La pregunta es cómo puedo separar la etapa dentro de cada nivel. Podríamos decir que Shabbat es la etapa que nosotros sentimos la abundancia superior dentro del nivel como un nuevo estado. Tú puedes dividir el Shabbat y los 6 días en la medida en que hay luz que brilla en cada uno de los días y que entonces nos da la posibilidad de corregir todos los estados entre nosotros, desde el estado del domingo, el lunes, el martes, etcétera, etcétera, hasta que nosotros lleguemos a un estado en el que ya no hay nada más que corregir. Y cuando nosotros ya nos detenemos y no corregimos y ponemos un límite a todas nuestras correcciones, ese es el día de Shabbat, el Shabbat. Tel Aviv 3. Sí, Rav, ¿por qué es que cuando la luz de Jochma se revela en la vasija se llama el día de descanso? Que la tiene oportunidad para expandir sus vasijas de recepción en ese momento. No hay más posibilidad de otorgar más. Si nosotros hemos empezado a corregir algo, entonces ese paquete terminará exactamente al séptimo día. ¿Por qué se le llama día de descanso? La luz de Jochma se revela en las vasijas, ¿por qué es que se le llama descanso? Esto es descanso porque está prohibido para nosotros escudriñar y todo nuestro trabajo es escudriñar, ya sea que algo pueda ser usado con el fin de otorgar o no. Y el séptimo día quiere decir que nosotros alcanzamos un estado en el que ya no es posible escudriñar con qué más podemos otorgar, porque todo ya apareció durante los 6 días. Cuando nosotros terminamos ya el trabajo de los 6 días, eso significa que nosotros ya hemos alcanzado el séptimo día. Así es como nosotros veremos el trabajo que estamos haciendo entre nosotros, que hay un ciclo en las correcciones del mundo. También en el mundo entero hay correcciones que están teniendo lugar. Nosotros veremos eso en los ciclos de la luna y el sol y todos los planetas
y todo lo que ocurre en la naturaleza, en los niveles inerte, vegetal y animal, y en el nivel humano hay todo tipo de cambios y nosotros sentimos que estamos regresando a las mismas preguntas o los mismos estados. Todo eso pertenece a la regularidad que surge de esto, de los 6 días de trabajo y el Shabbat. Hablaremos más sobre esto, empezaremos a descubrir dónde dentro de nosotros hay una réplica de los 6 días de trabajo y el Shabbat, de los 6 tipos de trabajo y pensamientos y deseos versus el Shabbat. Mujeres de Rusia. Sí, el Shabbat es como el final de la corrección. ¿Así se le reconoce? Shabbat es como la corrección final de ese grado en el que nosotros hemos pasado los días de la semana. Y en este día la luz de Jochma se revela y deberíamos conectarnos con la santidad, con la completitud. Significa que entonces nosotras ya no tendremos que hacer nada, sino que nuestro trabajo es específicamente ir por encima de la razón y vestir la luz de Jochma en nosotras. Sí, eso es muy correcto. Turquía 5. İhsan etmek için ihsan etmeye ulaştığımız safa mıdır? ¿Es el sexto día el estado que tenemos que alcanzar, es decir, el otorgamiento para otorgar? En el sexto día, nosotros llegamos a todas las correcciones que se nos han dado en nuestro grado. Cada uno está esencialmente en una semana distinta, en 6 días distintos de trabajo. Y respecto del Shabbat, nosotros enfatizamos que se trata de la conclusión, de una conclusión de nuestro trabajo. Moscú 7. Buenos días, Rav. Entonces, en el día del Shabbat, la persona tiene que complacer y bendecir al Creador. ¿Lo entendí correctamente? Es decir, esta búsqueda del trabajo donde yo recibo placer para darle contento al Creador, es decir, la conexión entre nosotros, la equivalencia de forma con el Creador. Estas son las acciones posibles y el establecimiento de por qué yo puedo bendecir al Creador, recibir esa bendición. Eso está prohibido, ¿verdad? En el Shabbat, nosotros solo tenemos que obtener contento en igualarnos en la forma al Creador a través del otorgamiento mismo, ¿verdad? No a través de análisis, si es más o menos lo que tenemos que hacer. Sí, es verdad. Estuvo bien dicho. Perspectiva 31. En la corporalidad hay ciertos ciclos que son claros con respecto al calendario o al año, por ejemplo. ¿En los estados internos podemos ver estos ciclos? Sí, no. Nosotros todavía no vemos el sistema completo, de modo de poder decir que nosotros estamos dentro de él en ciclos. Pero esto sucederá, se nos presentará más adelante. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos detectar el estado del Shabbat en la decena? Si nosotros llegamos allí, lo sentiremos, ¿sí? Tenemos preguntas en el salón de estudio. Rav David, adelante. El amigo dice, Rav, ¿no hemos aprendido nosotros que Adam Arishon
Antes del pecado solo tenía Nagan. Es Nefesh Ruach Neshama nada más. Antes del rompimiento, él solo tenía Nagan. Naran de Bia y Naran de Atzilut. Sí. Sí, porque aquí dice que en el 13º precepto, que en el árbol del conocimiento, Adán también tenía la luz de Yehidá. ¿Qué significa esto? Porque es que el rompimiento se llevó a cabo si él ya tenía la luz de Hayá. Pero hay muchas interpretaciones de esto, que él ha tenido eso como un despertar, como una iluminación desde arriba y no lo que él mismo ha alcanzado. Pero ¿cuál es el agregado de lo que alcanza por sí mismo? ¿Qué es lo necesario acá? ¿Qué es lo que se agrega a la corrección final? Sí, en la corrección final. En la corrección final, todas las vasijas que él no tenía para empezar son agregadas. Está escrito que Adam Rishon nació circuncidado, es decir, que él no tenía un deseo de recibir, siendo utilizado de manera práctica en los hechos. Por eso él no sabía qué es el bien y qué es el mal, y por lo tanto no podía descubrir al Creador de manera completa, plenamente. Y por eso todo su trabajo consistió en atravesar ese pecado desde arriba, que vino desde lo alto, y así deseos de recibir se conectaron con él, intenciones con el fin de recibir, y entonces su trabajo completo pasó a consistir en tener que realizar todas las correcciones desde la circuncisión y más adelante todas las correcciones hacia la intención de otorgar. Ese es el trabajo. Sin atravesar todas esas fases de la creación, él no corregiría su deseo de recibir. No está claro cómo es posible que tenga un Mohim de Hayá, lo que dice acá, para que Adam Arishon pudiera obtener Mohim de Hayá. Todo esto fue antes del pecado, el árbol de conocimiento. ¿Cómo puede ser posible que él haya entendido, que haya alcanzado estas cosas si no tenía las vasijas? Pero eso depende de cuánto se abre a él, cuánto de esto se le abre. Porque lo que se le da a una persona, eso es lo que ella ve, lo que ella siente y alcanza. Y nosotros sabemos que hay 125 niveles de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y nosotros también nos tenemos que establecer en cada uno de los niveles de arriba para subir, ¿verdad? ¿Cómo que sí? Pero hay una pregunta, y son los mismos niveles, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el agregado al final de la corrección si nosotros ya subimos completamente, si son los mismos niveles? Porque nosotros lo realizamos con nuestro trabajo adicional. Nosotros lo queremos, nosotros lo pedimos, lo exigimos, y no es que sencillamente sucede por su propia cuenta. ¿Está bien? Gracias, Raf. Mujeres de Cambio 10. Gracias, Raf. En este artículo del precepto hay una sección que dice que el primer Shabbat es el día de descanso, cuando todas las cáscaras se separaron y se quedaron conectadas al vacío. ¿Qué significa eso del gran vacío? ¿Por qué se quedaron trabadas ahí?
que el Shabbat no es simplemente el final de las correcciones, sino que también es el principio de correcciones, porque es un ciclo en el que tú regresas al punto del comienzo y tú recomienzas, pero en un grado más elevado, en un nivel distinto. Tú comienzas las correcciones de vuelta. Esto es lo que nos sucede a nosotros de un Shabbat al siguiente, de una semana a la próxima. Italia 1. Querido Raf, el Shabbat, lo cual es el final de la corrección, aunque el inicio no decía eso, ¿cómo es posible que nosotros pudiéramos vivir ese Shabbat al final de cada semana, por ejemplo? ¿Tenemos nada más que darle contento al Creador en ese momento? Sí. Que lo que tenemos que hacer nosotros en el Shabbat no es solamente alabar al Creador. El Shabbat es también un cierto tipo de trabajo, de labor, en el que nosotros diferenciamos entre todas las vasijas que pueden ser corregidas con el fin de otorgar y aquellas que no pueden ser corregidas con la intención de otorgar. Cuando nosotros las diferenciamos a través de las 24 horas del Shabbat, o 25, si nosotros hacemos una separación entre ellas y mantenemos las que tenemos que mantener, a través de eso nosotros aislamos el concepto del Shabbat, la corrección, que se vuelve la cosa principal, la más preciada para nosotros. Y respecto de todo lo demás, nosotros no nos metemos, no nos involucramos en eso. Es como si le dejáramos eso al Creador. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Podría haber muchas otras vasijas, deseos, pensamientos, intenciones, acciones, no sé qué, que no aparecen y yo no las toco, porque no está dentro de mi poder hacer las correcciones. Entonces nuestro trabajo entero consiste en qué medida nosotros podemos estar en la intención de otorgar, en la conexión entre nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo dentro del marco llamado Shabbat. Y más allá de eso, no depende de nosotros hacerlo. Hay muchas otras fuerzas y quién sabe qué otros estados en la naturaleza que nosotros no corregimos y que no se supone que nosotros tengamos que corregir. Esto es lo que se llama el Creador terminará el trabajo por mí. El Creador nos corregirá. Y nosotros tenemos una carencia para hacer la plegaria para santificar el Shabbat. ¿Hay una plegaria entonces que nosotros podemos elevar para poder santificar el Shabbat? Hay muchas plegarias que nosotros decimos en Shabbat, que los cabalistas han compuesto de manera deliberada, porque son las más aptas para los estados que nosotros atravesamos durante el Shabbat. Nosotros podríamos leerlas también en los Salmos. Nosotros vemos muchos salmos así que tratan sobre el Shabbat, hablan del Shabbat. Un salmo para el Shabbat y ese tipo de cosas. También otros salmos así. Sobre el Shabbat hay muchos materiales sobre esto porque es un estado que concluye a todas nuestras correcciones. Almaty 1. Спасибо, учитель. Раф, а как знать, какие можно исправлять состояние желания, а какие нельзя?
Raf, ¿cómo podríamos saber cuáles son los estados que están prohibidos para que nosotros no los corrijamos? Lo que me es dado a mí para conectar con el otorgamiento al amor, eso tú lo puedes hacer sin ningún temor. Ahora, si tú ves que estas cosas son difíciles y requieren correcciones y superaciones, entonces hay probablemente una fuerza más grande del ego mezclada allí, y nosotros no hacemos eso en el Shabbat, no trabajamos en eso, es decir, en el estado espiritual que llamamos Shabbat. Pero esto no es para nosotros simplemente nos confundiremos con eso. En breve, en cada uno de los estados en los que ustedes estén siendo atraídos hacia la conexión, háganlo. Y cada estado que ustedes tengan que escudriñar y no están seguros si van a poder hacerlo o no, no lo hagan por ahora. Estados Unidos Noreste. В нашей работе в десятке ежедневной, что такое состояние шаббата? En nuestro trabajo diario, en la decena, ¿cuál es el estado del Shabbat? ¿Cómo lo alcanzamos? Hemos alcanzado aún. Cuando nosotros decidamos que lo que nosotros podríamos hacer, que lo que nosotros podríamos haber hecho fue hecho y que en el momento no tenemos nada más que hacer, eso cuando indica que hemos llegado a algún tipo de conclusión, entonces tú puedes decir que has llegado al final de la semana. ¿Está bien, Dudi? ¿Qué hacemos ahora? ¿Continuamos leyendo? ¿Dónde? ¿Podemos irnos a la siguiente parte de la lección o seguir leyendo el 247? Creo que a la siguiente parte. ¿Podemos leer acerca de Turín o la conexión de los últimos días? La conexión del mundo en la última generación. Vamos a la siguiente parte de la lección. Searching for signs to break free from the chains of the mind. Beneath the surface, deep in the heart, there's a melody to guide us all. Broken pieces, piercing the skin, chasing voices, lost in the wind. Through the fire, we're starting to rise to a world that's waiting in your eyes. To the drops of unity, to a place above them and me. Every note in harmony. There's one heart we're gonna sing together. A heartbeat breaking through. There's a dance and we're learning the moves. One desire starting to rise to a world that's waiting in your eyes. To the drops of unity, to a place above them and me. Every note in harmony. There's one heart we're gonna sing together. There's one heart we're gonna sing together. Drops of unity to a place above them and me. Every note in harmony. There's one heart we're gonna sing